¿Qué pasa después de que el paciente contagiado con COVID sale de alta después de haber estado en una UCI, cuidados intensivos en el hospital, en la clínica? Y entonces es importante porque la población no lo conoce, no lo saben. Y entonces, al no saberlo, pues también no van a saber, no tienen una guía de qué hacer. Entonces, vamos a hablar de dos fases. La primera fase es cuando el paciente grave llega a UCI, se tiene que tratar con diferentes especialistas y de ahí le dan de alta y se va a casa. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo queda ese paciente después que le dan de alta una vez que salió del hospital o clínica? ¿Debe hacer algún tratamiento? ¿O simplemente lo mandan a la casa para que descanse y se recupere como pueda? Pues vamos a hablar de eso en unos momentos. Uno de los factores importantes para que una persona que ha tenido coronavirus y ha terminado por su crisis en una unidad de cuidados intensivos, en el hospital, en una clínica, y ha podido salir sin problemas con los tratamientos que le han hecho y lo han derivado a casa para que descanse, le han dado de alta, viene una cosa que es importante, es interesante, que realmente se ha hablado poco, bien poco, casi nada, y entonces la población debe estar enterada. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué debes hacer una vez que estuviste en la clínica, estuviste en el hospital? ¿Y qué tienes que hacer después que te dan de alta? Primero les voy a contar algo que es interesante. ¿Qué pasa con esta persona que ha terminado en UCI? Ha estado un mes, una semana, 2 meses en cuidados intensivos. ¿Qué pasa? ¿Qué alteraciones va a sufrir? Y es importante porque tiene que ver con nosotros, con los fisioterapeutas. En primer lugar, una persona que está mucho tiempo en cama, obviamente lo que va a tener es una alteración completa del sistema musculoesquelético. O sea, de toda la musculatura se va a ver afectada, totalmente. Y eso, obviamente, la parte respiratoria, que ya viene afectada desde la condición de cuidados intensivos, pues ya está afectada la musculatura respiratoria, está afectada, la parte pulmonar está afectada, y a eso se suma un problema más grande, que es la alteración musculoesquelética. Por eso es que esas personas cuando salen de UCI y llegan a la casa, a veces apenas pueden pararse. No tienen fuerza para pararse, no tienen fuerza para caminar. Caminan una cuadra, media cuadra, 20 metros, 30 metros y empiezan a agitarse. No tienen la capacidad ventilatoria, la capacidad muscular para respirar. Eso obviamente asociado al problema pulmonar. ¿Qué ha pasado? Toda la musculatura respiratoria y la musculatura general de esa persona se ha visto afectada. Y entonces entra un tratamiento importante en estas personas. Se tiene que recuperar esa capacidad muscular, tanto la respiratoria como la musculatura global, porque ese paciente no puede caminar, no tiene fuerza, no tiene estabilidad, ¿cierto? Y entonces, ¿qué tiene que hacer para lograr eso? ¿Hay una pastilla para la estabilidad? No. ¿Hay una pastilla para que mejore la fuerza? No. ¿Hay una pastilla para que ese paciente empiece a caminar, empiece a correr, empiece a saltar? No. ¿Existe una medicación para que empiece a respirar? No. ¿Hay una medicación para que esa musculatura respiratoria, el diafragma se active? No. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué deben hacer? Esos pacientes, esas personas tienen que hacer, ¿qué cosa? Fisioterapia. Y no solamente la fisioterapia respiratoria, que lo hacen en cuidados intensivos y después de alta. No, estamos hablando de una fisioterapia integral, donde solamente el trabajo del fisioterapeuta va a hacer que se recupere este paciente. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues todo un plan de tratamiento para mejorar, ¿qué cosa? Mejorar la fuerza, mejorar la estabilidad, mejorar la marcha, mejorar la capacidad respiratoria, mejorar la movilidad de todas sus articulaciones. Tobillos, rodillas, caderas, hombros, columna vertebral. ¿Y eso se logra con qué? Con una fisioterapia. Y por eso es importante que después de que el paciente se va de alta, tiene que hacer una fisioterapia, ¿cierto? Poco lo dicen las noticias, no lo mencionan mucho, ¿cierto? ¿Por qué? Pues no sabemos por qué, pero realmente ¿quién es el que hace el trabajo después que el paciente sale del COVID?
Cuando le dan de alta, el que hace el trabajo para que se recupere ese paciente es el fisioterapeuta. Hay un fisioterapeuta en cada, imagínense los millones de pacientes que se han visto afectados y los millones de pacientes que se van de alta. Pregunta, ¿quién es el profesional que a esos millones de pacientes que se ha ido de alta lo está trabajando en su casa? Un fisioterapeuta. O sea, hay millones de fisioterapeutas en el mundo recuperando a todos los pacientes que han salido de alta con COVID. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer y es lo que se está haciendo. No se difunde mucho, pero porque le dan importancia solamente cuando el paciente entra a UCI, pero no le dan importancia cuando el paciente tiene que recuperarse al 100%. ¿De acuerdo? Pero eso está pasando. Hay un fisioterapeuta que tiene que estar junto a ese paciente para recuperarlo. Espero que realmente que esto te haya servido, tengas una idea más general de lo que necesita, en el caso que sea tu paciente, un amigo, un familiar, tu papá, tu hermano, y necesita recuperarse y lo ves en casa que le dieron de alta y simplemente le dieron de alta y ahí lo abandonaron, pues la otra fase de recuperación es que tenga un fisioterapeuta. Soy Alex Silva, soy fisioterapeuta y nos vemos en otro vídeo. Me encantó hablar de este tema. Vamos a hablar más realmente para hacer que la población se entere de muchas cosas más y no solamente que se entere, sino que también le sirva para que pueda tomar decisiones para recuperar a la familia o para que te recupere a ti mismo. Un abrazo fuerte y nos vemos en otro vídeo.